Aquí tenemos ya la evidencia, un poco diferente que lo que hemos estado trabajando para resaltar algunas cosas. Esta es la evidencia ya formateada para su publicación. Aquí tenemos algunos elementos que voy a repasar y las partes nuevas que quiero hacer énfasis. Tenemos obviamente el objeto, que es una tabla, y esta tabla es la evidencia. Aquí está la evidencia. Y esa tabla o esa evidencia es la caracterización de la preferencia por los diferentes tipos de mascotas. Tenemos aquí variables o atributos, como los hemos estado llamando, y quiero resaltar aquí esta forma de presentar las variables o los atributos. Cuando tenemos poco espacio en el documento, se utiliza poner nombres cortos a las variables. Y si se usa esa estrategia, se tendría que usar un directorio de variables. ¿Qué significa eso que está ahí? Entonces hay que decirle al lector de qué se trata esto. Entonces, por ejemplo, tenemos m-perros, y acá tenemos m-perros, y es igual a la preferencia por los perros como mascotas. Entonces le estamos diciendo al lector qué significan esas claves que tenemos ahí arriba. A veces nos pueden salir unas claves muy raras. Después tenemos el análisis de las medias, y aquí hay que observar que ya estamos usando el xtestada, media de medias, y todo lo demás como desviación estándar, n más o límite superior, n menos límite inferior de lo regular, normal o frecuente, el coeficiente de variación, el puntaje z, pero de la preferencia por los diferentes tipos de mascota como variable compleja. O sea, esta variable que incluye estas 5 variables que están acá. Entonces, ese es el enfoque. El análisis de media habla de la variable compleja. También tenemos una estrategia que es la de imagen o de gráfica, donde reportamos los estadígrafos de normalidad. Entonces, aquí lo que podemos ver son es una gráfica de preferencia por mascotas, y tenemos Komarov-Smirnov, y tenemos su valor, y tenemos la probabilidad que nos marca que es mayor a 0.2. Tenemos otro estadígrafo de normalidad que se llama Lilleford, que tiene una probabilidad mayor a 0.2. Hay que recordar prueba de hipótesis. El criterio de prueba de hipótesis. Tenemos Shapiro-Wills con el valor de Shapiro-Wills y la probabilidad de esa prueba de hipótesis, y da 0.23. Entonces cualquiera de ellos nos habla de que hay evidencia de distribución normal. O sea, nuestros datos, los que están aquí en la columna de azul, se parecen o se asemejan mucho a la línea roja. Es lo que nos están diciendo los estadígrafos. Algunos autores, algunos protocolos de investigación piden otro estadígrafo que es OmniBusCan. No lo vamos a ver, se ve con otro programa. Pero también sirve para medir normalidad. Después tenemos lo que pudiera ser ya la lectura, el texto, la prosa de esta evidencia. Antes de leerla, vamos a pasar a observar los estadígrafos que tenemos aquí y qué nos están diciendo. Entonces la n, cantidad de respuestas en ese reactivo, tenemos un máximo en el 41, y por lo que vemos en las demás variables faltó un dato, hubo un dato perdido ahí que no contestó alguien. Tenemos el orden de xtestada, la media, la mayor la 8, la menor de 2. Tenemos mediana, tenemos la desviación estándar, tenemos los límites de normalidad para la variable en particular. Hasta aquí tenemos unos límites de normalidad para la primera variable, que rebasan la escala, el uso de la escala decimal del 0 a 10, y pasan hasta 11. Entonces rebasó, en esas variables se observarían dos secciones nada más, la parte inferior y la parte alta.
En la parte de abajo de las dos variables se observan el fenómeno contrario, donde se observa una parte alta y la parte baja fue rebasada, de acuerdo a su variabilidad. Podemos observar que los mínimos y los máximos se usó toda la escala propuesta, desde el 0 hasta el 10, y vemos los sesgos, que en las dos primeras variables tenemos, la de los perros y la de las aves, tenemos los datos muy cargados hacia la derecha, por lo tanto tenemos un sesgo hacia la izquierda, una cola, y los datos están concentrados en los valores altos de la escala. La variable de insectos, preferencia por insectos, está al contrario, está concentrada en la parte, es un valor positivo de 1.3, está concentrada en la parte baja de la escala. En la parte derecha, en la parte alta, habría ausencia de datos, hay muy pocos. De hecho, sí se presentaron, obviamente, por el máximo, pero fueron en frecuencia muy pocos. De acuerdo a la curtosis, tenemos una leptocurtosis en los perros. Tenemos curvas planas, casi planas en las tres variables siguientes, en aves, reptiles y gatos. Y en insectos tenemos cercana a cero, probablemente esté muy equilibrada. En los coeficientes de variación, que nos habla los grupos de opinión, los grupos de observación, tenemos ahí que todas las variables se comportaron de manera heterogénea. O sea, hay varios grupos de opinión, 2, 3, aquí hay muchos grupos, mucha variabilidad en los insectos. Y en la parte de la predictibilidad observamos que hay por lo menos dos variables que pueden ser usadas, la preferencia por perros y aves, en estadígrafos que tienen que ver con predictibilidad, como puede ser regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, para variables cuantitativas. De la misma manera que observamos de manera horizontal los valores de cada variable, podemos observar también el análisis de medias, que en su conjunto la preferencia por las mascotas está en 4.78. O sea, está ligeramente inferior a la escala propuesta de 0 a 10, o sea, casi está en el 5, o sea, los sujetos están oscilando, como que hay dos grupos de opinión, se podría ver, aquí lo vemos en la coeficiente de variación, hay dos grupos de opinión que algunos prefieren mascotas, está hasta arriba el 728, ¿verdad? Y otros no, o sea, de plano no prefieren mascotas, o las mascotas que se propusieron aquí en esta investigación no son las que ellos prefieren. Estaríamos hablando de dos grandes grupos, los que preferían en general a esas mascotas y los que no las prefieren. Hay una variabilidad, se observa aquí lo que mencionaba, que hay 52% de variabilidad, 52.43, y por lo tanto hay dos grupos de opinión. Entonces muy probablemente se refieran a que las mascotas propuestas, pues un grupo de plano, el grado que les otorga no es mucho, y hay otro grupo probablemente que se decanta hacia elegir alguna mascota. Y en estos casos observamos ahí que los perros y los insectos estarían haciendo las dos polares. Posteriormente tenemos acá ya la lectura, la prosa, o sea, la transcripción de los números hacia prosa, hacia texto. Pero quiero hacer énfasis en este modelo, no es el mismo que hemos estado trabajando, entonces con fines de demostración, y quiero resaltar los elementos de lectura de caracterización con la perspectiva de análisis de medias. Hay varias formas para leer la caracterización de una variable compleja o un factor. En este caso se está enfatizando sobre análisis de medias, o análisis de atractores, específicamente las de medias. Pudiera haber también otro análisis de atractor, de análisis de medianas, que tendría que ver con las cuestiones no paramétricas, con el uso de escalas y n's no suficientes o menores a 30 para leer caracterización no paramétrica. En este caso es modelo de lectura de
análisis de atractor, mediante análisis de medias para escalas y variables cuantitativas con distribución paramétrica. O sea que buscamos inferencias con esto. Entonces aquí de una manera esquemática vienen los elementos que hay que contemplar para una lectura de análisis de medias, la caracterización mediante la estrategia análisis de medias, y tendremos que, para reportar como partes mínimas, la referencia a la localización de la evidencia. En este caso está en la tabla 1, ahí está. Y la tabla 1 se llama caracterización de las preferencias por los diferentes tipos de mascotas. También se tiene que hablar de las referencias a la población, y ahí aparecen en rojo de quién nos estamos refiriendo. Y propiamente después viene la lectura, el cuerpo de la lectura de caracterización, y tenemos ahí tres grandes rubros, lo que hemos estado haciendo: los atributos que están en lo normal o por encima de lo normal, los que están en lo normal, lo regular, y los que están por debajo. El orden de ellos, el A, B, C, el orden del de encima, el medio y debajo, no tiene un orden, es preferencia, es estilo. ¿Qué quieren destacar? ¿Qué quieren decir? ¿Cómo quieren ajustar su lectura para reportar esta evidencia? Después hay otro apartado que refiere a la variabilidad, es el coeficiente de variación, y otro hay que refiere a la predictibilidad, es el puntaje Z, y lo que tiene que ver con la normalidad, ya sea de la variable compleja, de la preferencia por los diferentes tipos de mascotas, o también los simples, ¿verdad? En caso de que se reporten los simples. Algunos pudieran decidir utilizar otra evidencia, también se puede anexar, se puede redactar, y posteriormente lo que se exige es que haya una inferencia. Puesto que estamos usando paramétricos, hay que inferir y hay que generalizar de acuerdo a la evidencia de normalidad. Bien, para la lectura, voy a dar lectura y voy a mostrarla, los elementos, y hablamos aquí que referencia a la localización. De acuerdo a la observada en la tabla 1, que refiere a la caracterización de la preferencia por los diferentes tipos de mascotas, ahí está la referencia a la localización de la evidencia en la tabla 1 y cómo se llama esa tabla. También tenemos que hablar de la población, y sigo. Se puede leer que los alumnos del primer semestre de la carrera de licenciado en Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila, esa es la población. Hay que decirle al lector de quién estamos hablando. Pudo haberlo leído en otra parte del documento, pero aquí le estamos recordando de quién es. Después ya viene el orden, un orden de A, B, C, y la parte alta, la parte media, parte baja, y que dice así. O sea, los alumnos tienen una alta preferencia por los perros como mascotas, no así a los insectos, que se ubican en la parte más baja de sus preferencias. Estamos hablando de la parte baja. Al preferir aves, los insectos que ubican en la parte baja de sus preferencias, al preferir aves, reptiles y gatos, es lo más común para este grupo de estudiantes. Ellos prefieren más aves, reptiles y gatos en una escala que va desde el 6.45 en la media y a la más baja de 3.48. Pudiéramos observar algunos dos grupos de opinión en esas medias, están muy bajas unas, casi la mitad. Tenemos unos desviaciones estándar de 3.9, 3.3, 2.7, muy alta la variabilidad en estas variables, y pudiéramos encontrar ahí dos grupos en esas mismas tres, que básicamente serían reptiles y gatos abajo y aves arriba. Entonces aquí tenemos la distribución. Ya hablamos en la parte baja, la parte normal, la parte alta, la parte baja también. Entonces este grupo de alumnos prefieren los perros y no prefieren tanto los insectos. Lo regular para ellos son aves, reptiles y gatos.
y el grado de ellos, la grado de preferencia en la escala sugerida de 0 a 10, pues va de 6.45 a 3.48. O sea, es relativamente bajo comparado con la de los perros. Después hablamos sobre variabilidad, o sea, el coeficiente de variación expresado en porcentajes, y dice, en toda la caracterización se observa heterogeneidad en la preferencia por las mascotas, ya que en la preferencia por los perros y las aves se presentan 2 grupos de opinión, por los reptiles 3 grupos, por los gatos 4 y por los insectos se observan hasta 5 grupos, de acuerdo a su nivel de grado que tienen estos alumnos por ese tipo de mascotas. Después viene la predictibilidad, el puntaje Z. Los atributos simples de esta variable que se pueden usar como predictores en procesos estadísticos más adelante son la preferencia por los perros y las aves como mascotas. Y posteriormente hablamos de normalidad de las variables simples o las variables complejas en sí misma, y decimos, respecto a la generalización, en ninguna variable simple se observa evidencia de distribución normal. Esto lo vamos a ver más abajo en las gráficas particulares de las variables simples. Aunque en la variable compleja de las preferencias por los diferentes tipos de mascotas sí la hay, por lo que se podría hablar de población, de la población en general, puesto que esa es la característica de la prueba de hipótesis de normalidad, que encontrando evidencia de distribución normal podemos generalizar, podemos inferir de la población observada a poblaciones no observadas. Y después tenemos propiamente la inferencia. Con lo anterior se infiere que los alumnos que estudian licenciado en Ciencias de la Educación probablemente, ahí está una característica de la inferencia, es probable, no es una contundencia y un grado de error, acepten mejor a los perros como mascotas por el ambiente cultural que de ellos se tiene. Son mascotas que se le puede agregar otros componentes afectivos y que de los cuales se tiene una respuesta muy similar, no así de los insectos, de los cuales las respuestas no son las mismas. Se pudiera hacer una inferencia. Lo más abajo, ya teniendo esta prosa, es la evidencia, la lectura de la evidencia, y ya tenemos acá las gráficas, lo que habíamos visto anteriormente. La de las aves, cargada hacia la derecha, la de reptiles está muy plano. La de los insectos está cargada hacia la izquierda. Acá tenemos a la de los perros cargada a la derecha. Tenemos a los gatos cargados hacia la izquierda. Y un grupo muy disperso prefiere gatos. Son muy pocos. Bien, esta es la evidencia, es un modelo de lectura, de caracterización de una variable compleja. Se recomienda hacer ejercicios hasta encontrar un estilo de comunicación de la caracterización de una variable compleja.